Buenas tardes. Este video es especialmente para responder a las preguntas que me ha hecho un usuario aquí. Y son varias preguntas, así que he decidido hacer un video porque si no, no me da la página para responderte a todas las preguntas que me hiciste. La primera pregunta que fue acerca de quién es Dios para mí. Dios para mí es el que me da vida a mí todos los días. El Dios creador del cielo y la tierra, como nos dice Génesis, el capítulo 1 en adelante. El libro que Moisés escribió por revelación de Dios, porque Moisés no estaba allí para saber quién creó el cielo y la tierra. Pero Dios en el monte a él le dio la revelación como un tipo película, vemos hoy en día. Y él pudo entonces entender y escribir lo que ahora nosotros leemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Eso lo escribió Moisés. Y ahí nos cuenta que Dios es el Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra de la nada, Señor. Ese es el Señor. Ahora, también es mi Dios que me da vida, el que me da a mí aliento, el que cuando desea me puede también a mí dejar sin vida, porque Él es dueño de la vida. Pero tiene tan grande misericordia sobre mí que cada día me deja vivir un día más, me da un chance más en la vida para que yo me arrepienta de mis males y tenga vida eterna, alcance misericordia. Ese es mi Dios, el Dios que todo lo que veo alrededor, si es material, me lo ha dado, son bendiciones. Y si es naturaleza, es que Él lo ha creado. Entonces, ese es Dios para mí, mi creador. Un solo Dios, no hay otro Dios. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo, solamente en Dios. Ahora, la otra pregunta que me hiciste fue algo de alguna religión que se pica y muerde. No tengo idea de qué significa eso, así que no abarco mucho el tema. Me explicarás tú si deseas. Jesús y María. Jesús sí es el hijo de María, simbólicamente, aquí en la tierra, porque ella lo parió. Por eso se le llama el hijo de María, porque para nosotros los humanos necesitamos algo igual que nosotros, para nosotros entender. Si es algo de otra índole, nosotros no entendemos. Eso tiene que ser algo a nuestro nivel. Dios bajó a su hijo a nuestro nivel. El arcángel Miguel vino a ser Jesús aquí en la tierra, llegó a ser a nivel tuyo y mío, para que nosotros pudiéramos entonces compararnos con él, ¿ve? Y tener en él un espejo y ver en él las cosas buenas que él hizo y nosotros poder imitarlo, ser nosotros los imitadores y es el nuestro ejemplo. Entonces, él nació como nacimos nosotros, para que no digamos que él vino así, tin, 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 y salió de una nube. Entonces, él nació, la única reencarnación que ha existido y que existirá fue la de Jesús, que él ya siendo una persona que existía, un Dios, entonces ahora vino a ser humano aquí a la tierra, ¿ves? Y solamente llega a ser humano naciendo de un vientre, de una madre. Escogieron a María porque María era pura y era virgen, por eso se le llama la Virgen María. Ella, bueno, no siguió siendo virgen porque ya ella dio a luz a un hijo y la mujer después de dar a luz, pues claro que ya no es virgen. Y si hubiera querido Dios que hubiera seguido siendo virgen, lo hubiera hecho, porque Dios es Dios todopoderoso y para él no hay nada que sea imposible. Pero ese no era el punto. Ahí no estaba el enfoque en que ella era y siguió siendo virgen. No, ese no era el enfoque. El enfoque era que ella, siendo virgen, el Espíritu Santo obró en ella, tocó su vientre y ella empezó a crear vida dentro de ella. ¿Ves? Y ella no lo sabía hasta que Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo y se va a llamar Jesús porque significa Salvador. Y va a salvar a este pueblo del pecado. Ellos pensaban en ese tiempo que el Mesías iba a venir a rescatarlos, pero de los romanos, no de la impureza del ser humano. Pero esa es la otra pregunta. Seguimos con Jesús y María. Entonces, Jesús sí nació de María, María sí fue su madre, pero fue su madre aquí en la tierra. Fue como tipo madrastra, ¿ok? Madre, fue una madre prestada para tener a ese niño que iba a ser el salvador del mundo, porque alguien lo tenía que tener, si él iba a ser reencarnado en un humano, alguien tenía que haberlo tenido, según la mentalidad del ser humano. Entonces, ella fue escogida porque ella halló gracia ante los ojos del Señor.
Ella tenía que haber tenido una relación muy íntima con el Señor para que el Señor la escogiera a ella. Tenían que conocerse, tener una consagración de oración y meditación y dedicación. Y así fue de ella y por eso el Señor la escogió a ella. Le llaman la Virgen María porque ella fue virgen al tiempo de que ella estaba embarazada, no tuvo relación con hombre. Entonces, una cosa que muy claro le quiero dejar a usted es que yo no soy católica, ni pentecostal, ni evangélica, pero especialmente no soy católica. Este canal está hecho para hablar de la palabra del Señor o para ser leída la palabra del Señor conforme está escrita en la Biblia. Mi Biblia es esta que está aquí, bastante viejita, lleva conmigo desde mis 12 años, regalada por mi abuela. Está bastante agotada, pero me sigue dando vida eterna, porque aquí está lo que a mí me llena de gracia, es el amor del Dios Todopoderoso. De esta palabra del Señor es que yo te estoy hablando a ti, de aquí. Y esta palabra nos dice todas esas cosas bonitas. Nos dice que Jesús vino aquí, pero a salvarme del pecado. No vino a salvarnos ¿cómo se dice? De un reino de la tierra. Su reino es allá de los cielos. ¿Ves? Entonces, en esta es la palabra que nosotros, los adventistas, creemos. Adventista del séptimo día significa que esperamos la venida de Jesús una vez más a buscar a su pueblo remanente. Eso significa adventismo. Y séptimo día guardamos el sábado, el día del Señor, que en Génesis 2:1 nos dice que Él apartó ese día para que recordemos que Él es el Dios Todopoderoso y que Él creó todo lo que ahorita tenemos y lo que somos también. Entonces, eso es adventista del séptimo día y no veneramos a la Virgen como lo hace la religión católica. Pero quería simplemente dejar eso en claro a usted. Ya voy por 7 minutos del video. Vamos a ver si me deja, porque el otro no me dejó. Tenía muchas respuestas para sus preguntas. Otra cosa, déjame ver qué fue usted que me dijo, fue ¿quién mató a Jesús? Bueno, en realidad nosotros, la raza humana, matamos a Jesús de cada ratito. Porque cada vez que nosotros caemos en tentación, en pecado, cada vez que dejamos que Satanás obre en nuestras vidas y nos desviamos de los caminos del Señor, volvemos a crucificar a Jesús, ¿ves? Pero físicamente, quien en realidad mató a Jesús, lo crucificaron, fue el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Dios escogió a ese pueblo por medio de Abraham. Abraham lo sacaron de su tierra, lo sacó de su tierra y lo dirigió por el desierto a una tierra prometida. Ahí le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, fue el hijo de la promesa. Isaac, que tengo entendido que para los musulmanes fue Ismael. Bueno, según la Biblia, la palabra del Señor, la palabra que yo tengo, aquí nos dice que Isaac fue el hijo de la promesa y que por medio de Isaac vino a nacer Esaú, Jacob, y de Jacob vino a nacer las 12 tribus y ya a él le cambiaron el nombre, ya no era Jacob, sino que era Israel. Así que entonces vinieron a ser las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, varones. De ahí vino a salir los descendientes del pueblo de Israel, que llegaron a ser los hebreos, los judíos. Este pueblo que fue dirigido por el Señor por medio del desierto, este pueblo muchas veces tropezó en el mal. Y por causa de su desobediencia al Señor, se supone que ellos hubieran sido un pueblo perfecto. Por eso el Señor era tan estricto con ellos, porque iban a hacer la luz a todos nosotros. Ellos eran el ejemplo para todos nosotros. Solamente Dios los había escogido a ellos. El resto del mundo estaba sumergido en el paganismo, en muchos ídolos, idolatría. Entonces ellos en realidad eran la luz del mundo. Pero entonces, ¿qué pasa? Se desviaron también. Dios les decía, no se casen con mujeres de otra tierra, tienen otros ídolos, van a desviar sus corazones. Ellos en realidad lo hicieron. En eso entonces viene que por la causa de la desobediencia, entonces el Señor se echa para atrás y deja que entonces ellos experimenten lo que ellos han decidido, porque nosotros no somos robots, somos seres creados con inteligencia y capacidad para decidir si hacemos lo bueno o lo malo. Y así el pueblo, desviándose de los caminos del Señor, bueno, pues el Señor entonces los dejó que entonces experimentaron la consecuencia de la desobediencia. Y en eso entonces vinieron los babilonios, los medos y los persas, y vinieron por último también vinieron los romanos. Cuando Jesús llegó a cumplir la promesa que había sido escrita, el profeta Isaías nos dice
que una luz resplandeció sobre ellos. Y también nos dice, se lo voy a leer aquí que lo tengo apuntado, lo puedes encontrar en la Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 6 dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso nos dice también en Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. ¿Qué significa esto? Que Jesús vino a cumplir lo que ya se había dicho de él, vendría el Mesías. Todos los sacrificios del pueblo de Israel, todos apuntaban al sacrificio último que iba a ser Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a morir una vez y por todas por nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús llega a cumplir esa promesa que se había hecho muchos años atrás, él llega a un pueblo que está ya desviado de las cosas del Señor. Ya todo es muy legalista, no hagas esto, no hagas lo otro, vas a ser condenado y todas estas cosas. Y los principales, los sacerdotes, ellos estaban a cargo del pueblo, porque según ellos estaban entre Dios y el pueblo. Ellos eran los intermediarios en ese momento. Entonces, ellos a ese entonces ya habían recibido demasiado de muchas malas influencias aparte de todos los otros pueblos que ellos habían estado cautivos, habían agarrado muchas malas influencias paganas y ya eso estaba involucrado también con las cosas de Dios. Y entonces en ese momento ya había mucho orgullo y mucha creencia, así muy creído, y Jesús vino a ser humilde, a traer a los pobres hacia él, y los sacerdotes ya estaban destronados de su categoría. Ahora Jesús era el punto en que todo el mundo miraba. Ya no había caso ya a los sacerdotes, sino que Jesús vino a llamar la atención. Entonces ellos, al ser estar celosamente y estar muy turbados porque Jesús le estaba quitando a ellos su posición, con su amor y su dedicación al pueblo y haciendo tantas buenas obras y levantando a los muertos y sanando a los enfermos. Entonces ellos tuvieron que hacer un plan para destruirlo, porque él les estaba quitando a ellos su posición. Entonces ya no era tanto cosa de Dios, ya era cosa de posiciones y dinero y todas estas cosas, ¿ves? Entonces el pueblo en realidad buscaba a alguien que los liberara del imperio romano, no en realidad del corazón de maldad que tenemos cada ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya ven a Jesús como que los va a libertar en tipo guerra, pero Jesús dijo, no, mi reino no es de aquí, es de los cielos. Por eso mucha gente no entendió, especialmente los encargados, los sacerdotes, los fariseos, y ellos entonces se ocuparon en crucificar a Jesús. Así esto pasó. En realidad los judíos nunca quisieron, hablando en general, aceptar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no quisieron aceptarlo. Todavía yo creo que siguen esperando que llegue ese Mesías y siguen ellos sintiéndose el pueblo escogido por Dios, cuando desde ese momento en adelante, entonces el Señor ya simplemente los dejó a su propio deleite. Y Jesús le dijo, cuando resucitó, a sus discípulos y a los que lo seguían, vayan, prediquen al mundo y digan las buenas nuevas del Evangelio. Y dígaselo a todo tribu, lengua, pueblo, a todo el mundo, díganle las buenas nuevas del Evangelio, que yo he venido para quitar el pecado del mundo y que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que pasó. Por eso, entonces, hoy en día, en realidad, el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías, así como también ustedes, también los musulmanes tampoco lo hacen, pero en realidad nosotros los cristianos, bueno, sí lo creemos así. Por último, quiero leerte solamente una parte, lo puedes buscar luego en Job 38, capítulo Job, versículo 38, porque ya se me está acabando el tiempo del video. Dice, Dios le pregunta a Job todas estas cosas. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? En realidad te dice muchas preguntas aquí. Todo esto que ves subrayado en verde son preguntas que Dios nos hace a nosotros, si en realidad nos creemos tan capaces. Así que espero haber contestado tus preguntas y se me acabó el tiempo en el video.